La plataforma de gas Troll A es la estructura más grande jamás transportada por el hombre a través de la superficie terrestre y es el segundo objeto más pesado jamás movido por la humanidad, desplazando increíbles 1.2 millones de toneladas. Esta enorme estructura, una verdadera obra de ingeniería, fue diseñada y construida para extraer gas natural de las profundidades del campo de gas Troll y trajo consigo grandes desafíos que sus diseñadores tuvieron que superar. ¿Cómo se transportará una estructura de 1.2 millones de toneladas? ¿Cómo se fijará una enorme estructura en medio del mar? ¿Cómo garantizar que bajo una gran tormenta con vientos fuertes y olas de hasta 30 metros la plataforma no se caiga ni se comprometa su integridad estructural? ¿Cómo se comportaría la plataforma durante un gran terremoto? Y tal vez lo más importante, ¿cómo será transportado el gas extraído de aquí hasta Noruega? Esos eran algunos de los problemas que los ingenieros necesitaban resolver para hacer posible esta increíble estructura. Pero antes de que vayamos al video, quiero decirte que ya puedes convertirte en patrocinador del canal suscribiéndote a cualquiera de los 3 paquetes disponibles. Aún no hay grandes beneficios y también puedes dejar de apoyar el canal en cualquier momento. Suscríbete. La construcción de la Troll A tiene sus orígenes en 1979 con el descubrimiento de los campos de gas Troll en la costa oeste de Noruega en el Mar del Norte, que se estimaba que albergaban 1.8 billones de metros cúbicos de gas natural y 2.000 millones de barriles de petróleo. Con esa cantidad monstruosa de gas natural, era necesaria una plataforma igualmente monstruosa para poder extraerlo. Y así, en septiembre de 1999, se dio inicio a la construcción de la enorme plataforma de gas. Pero las patas de la plataforma eran de los puntos más críticos y más importantes y que necesitaban una atención especial. Las patas de 303 metros de altura no solo necesitaban ser altas, sino también ser extremadamente fuertes, resistentes, flexibles y sobre todo impermeables, es decir, mantener el agua fuera. El material más prometedor para cumplir con todos estos requisitos era el concreto. Actualmente, el concreto es el material producido por el hombre más utilizado en el mundo. Pero el concreto tiene una falla fatal. Regresemos al siglo XIX. El arquitecto Charles Hagelin notó que cuando algo se construía, en parte, era muy difícil hacerlo a prueba de agua en la zona de las juntas. Además, las zonas donde se unen los elementos concretados en diferentes momentos quedan débilmente unidas. Y, para empeorar las cosas, si tenemos una gran estructura de cemento hecha en partes, eso significa que, en lugar de que la estructura resista las cargas aplicadas sobre ella, como una sola pieza, resistirá comportándose como varias piezas independientes pero unidas, lo que la hace inestable, peligrosa y potencialmente sujeta a colapsos. Eso significa que las gigantescas patas de 303 metros de altura en forma cónica, ultra resistentes y a prueba de agua, no pueden hacerse en partes, sino que deben hacerse de una sola vez, sin pausas, sin interrupciones y sin uniones, como una sola pieza. Pero ¿cómo hacer una estructura de esas proporciones en una sola pieza? Carlos Hagelin enfrentaba el mismo problema en el siglo XIX, pero la solución que encontró fue bastante simple. La solución para hacer estructuras enormes y sin juntas es verter el concreto de manera continua, sin pausas ni interrupciones, desde el principio hasta la conclusión de la estructura. El sistema responsable de realizar esto se conoce como encofrado deslizante, que permite la construcción vertical continua, precisa y rápida de estructuras de concreto armado en los más variados formatos y dimensiones. Un encofrado con la forma de la estructura deseada se monta alrededor de las armaduras de acero y luego se vierte el concreto. Entonces el sistema hidráulico eleva toda la plataforma algunos centímetros hacia arriba y el concreto se vuelve a verter, así sucesivamente. El sistema nunca se detiene y la estructura nunca deja de crecer, sin interrupciones y sin juntas. Por eso, cuando miramos los pilares de grandes estructuras, no solo parecen, sino que realmente son una sola pieza, sin juntas ni puntos frágiles, lo que hace que la estructura sea mucho más segura y resistente. Pero incluso con el uso de encofrados deslizantes ultra rápidos, debido al tamaño de las patas de la plataforma, la estructura tardó casi un año en ser terminada. La plataforma Troll A fue construida para resistir las enormes tensiones generadas por los vientos de las tormentas más intensas y soportar olas de hasta 30 metros de alturas, y la plataforma debe durar hasta el año 2066. Con sus 472 metros de altura desde la base hasta la cima de la plataforma de gas, la Troll A todavía enfrenta un peligro oculto en su propia estructura.
Las largas patas de poco más de 300 metros esconden un problema potencial que podría hacer que esta estructura colapse. Algo tan simple como una nota musical podría hacer que esta estructura termine en el fondo del mar. Regresemos al 7 de noviembre de 1940. El puente de Tacoma, ubicado en el estrecho de Tacoma, en Washington, Estados Unidos, con poco más de 1.800 metros de longitud, 12 de ancho, 135 de altura y cables de acero de 43 centímetros de diámetro usados para sostener la plataforma, este puente fue diseñado para ser una estructura revolucionaria. La inauguración tuvo lugar el 1 de julio de 1940. Era el tercer puente colgante más grande del mundo, con un tramo central de 853 metros, pero pronto la población local notó que el puente presentaba un problema. Incluso vientos moderados la hacían oscilar mucho. Y ya era común ver autos desapareciendo de la vista cuando el puente subía y bajaba. Sin embargo, 4 meses después de la inauguración, el revolucionario puente de acero y concreto comenzó a torcerse violentamente. Y uno de los diseñadores del puente fue hasta allá para asegurarse de que todavía era segura, incluso con los bordes subiendo y bajando hasta 8 metros. Sin embargo, las torsiones se intensificaron y el puente resistió durante varias horas hasta que la estructura colapsó. Aunque no hubo víctimas humanas, el colapso de la estructura es la peor pesadilla de cualquier ingeniero estructural. El problema fue causado por un fenómeno llamado efecto Flutter, también conocido como resonancia aeroelástica, que es una condición aerodinámicamente inducida de autoexcitación o amortiguamiento negativo en el grado de libertad torsional. Funciona de la siguiente manera. Se sabe que cualquier estructura u objeto tiene una frecuencia específica que lo hace vibrar. Esa frecuencia depende del material, de la masa y de la rigidez de la estructura. Al golpear una copa al mismo tiempo que emite sonido, también vibra. Y la frecuencia de esas vibraciones por segundo es su punto débil fatal. Eso significa que es posible revertir el proceso. En lugar de provocar las vibraciones golpeando la copa, se pueden provocar las mismas vibraciones en el aire, pero reproduciendo un sonido en la misma frecuencia que la copa, haciendo que vibre hasta romperse. Eso se llama resonancia. Las enormes patas de la trola son como las cuerdas de una guitarra, y también tienen una frecuencia específica que las hace vibrar. Eso significa que las olas del mar pueden golpear las patas en un ritmo y una secuencia que las haga vibrar continuamente hasta que ya no puedan soportarlo y colapsen. Pero afortunadamente los ingenieros vieron cómo solucionarlo. La solución es un enorme bloque de concreto llamado Short Shortener, que conecta las 4 patas de la plataforma con el objetivo de eliminar las posibles resonancias causadas por las olas del mar. Así, el bloque de concreto eleva la frecuencia específica de resonancia de la estructura a un nivel mucho más alto en el que las olas del mar no pueden causar una vibración ni un colapso. Con el problema de las patas solucionado, era hora de pasar al siguiente desafío. La plataforma Troll A, actualmente operada por la empresa Equinor, fue construida a 300 kilómetros de distancia del lugar donde se encuentra actualmente. Las patas y la propia plataforma fueron construidas por separado y era necesario unirlas. Para eso, las patas huecas de 300 metros fueron llenadas con agua, quedando casi totalmente sumergidas. Esa era la parte más crítica de todo el proceso de construcción. Con las patas de 1 metro de grosor, teniendo que soportar una presión de agua de 380 toneladas por metro cuadrado, los ingenieros tenían un pésimo recuerdo de 5 años antes, cuando debido a un error de diseño. Otra plataforma, la Sleipner A, cuando fue sometida a condiciones similares de inmersión controlada, colapsó, generando un temblor de tierra que alcanzó 3 grados en la escala de Richter, pero las patas de la trola resistieron firmemente la presión del agua. Ahora era momento de posicionar la plataforma sobre las patas, elevando las patas centímetro a centímetro hasta que quedaran a una distancia final de solo 1 metro. Un día después, la enorme estructura de 656.000 toneladas era una sola pieza. Ahora la plataforma necesitaba ser elevada para ser transportada hasta su destino final, atravesando el estrecho de Fiordo hasta su destino en los campos de gas Gastrol. Se añadieron tanques de lastre a la estructura y 10 remolcadores se encargaron de todo el trayecto de 200 kilómetros de transporte durante una semana. Era la estructura más alta jamás transportada por seres humanos, desplazando increíbles 1.200.000 toneladas, incluyendo los tanques de lastre. Entonces te debes estar preguntando, ¿cómo es posible que una estructura de 1.200.000 toneladas haya sido casi totalmente hundida y luego emergida y ahora esté flotando sobre el agua?
Si recuerdas el video en el que hablo sobre cómo los submarinos se sumergen y emergen, el principio es exactamente el mismo. Es simplemente un juego de equilibrio y desequilibrio de fuerzas. Con el problema del transporte solucionado, era hora de pasar al siguiente desafío. La plataforma de gas Troll A por sí sola pesa 683.600 toneladas. Incluso con el peso de los tanques de lastre que lleva el peso total a 1.200.000 toneladas, todavía no era suficiente para fijar la cara de la plataforma de 650 millones de dólares en el fondo del mar. Era necesaria alguna solución. Los ingenieros decidieron entonces buscar inspiración en el pasado. Regresemos a 1654. El físico Otto von Guericke realizó un experimento público para demostrar el increíble poder del vacío, y para eso él extrajo el aire de una esfera. La ausencia de aire y la creación de un vacío parcial generaban una fuerza tremenda que mantenía unidas las dos mitades de la esfera. Ni siquiera los 16 caballos que formaban parte del experimento lograron separar las dos mitades de la esfera. Basados en el principio de generación de vacío, los ingenieros de Troll A adaptaron la idea de Guericke para un conjunto de 19 pilares de succión en la base de la plataforma. Cada uno de estos pilares tiene 40 metros de altura. Al llegar a su destino final, las patas de la plataforma fueron nuevamente inundadas para que la plataforma se hundiera. Una vez hundida, se creó un vacío en los 19 pilotes de succión, haciendo que 36 de los 40 metros de los pilares se introdujeran en el lecho marino. De esta manera, la plataforma quedó asegurada. Ahora, ni siquiera olas de 30 metros o vientos fuertes podrían hacer que la plataforma se cayera. Pero aún faltaba resolver el último y quizá el desafío más importante que justifica la existencia de la Troll A: cómo impulsar el gas extraído de aquí y enviarlo hasta Noruega. La plataforma Troll A inició su producción en 1996 y en total la plataforma capta gas natural de 40 pozos que posteriormente se transporta a través de 70 kilómetros de tuberías hasta Noruega. Al principio de las exploraciones, la presión interna de los pozos era tanta que el gas extraído de aquí se transportaba hasta Noruega prácticamente sin necesidad de maquinaria. Sin embargo, 10 años después, los ingenieros notaron que la presión interna de los pozos estaba disminuyendo y ahora era necesario algún método para aspirar el gas de los pozos e impulsarlo hasta el continente, manteniendo los niveles de producción de acuerdo con los intereses de la empresa. Y así se utilizaron los compresores, que son equipos que se basan en el principio de funcionamiento de un ventilador de aspiradora o incluso de un motor de avión. O sea, de un lado succiona y del otro sopla. Sin embargo, los compresores de Troll hacen esto a una escala mucho mayor. Los compresores de Troll extraen el gas de los pozos y lo impulsan a lo largo de 70 kilómetros hasta Noruega en solo 84 segundos, lo que da una velocidad de 3.000 kilómetros por hora o 833.3 metros por segundo para 80 millones de usuarios en Europa.